de donde se obtuvo la información sobre los otros mundos. Helen se contactó conmigo hace algunos años cuando yo investigaba el tema de la posibilidad de existencia de tierras detrás de la Antártida. El tema de la Antártida y las tantas restricciones siempre me habían llamado la atención, sobre todo cuando uno empieza a notar que no existen vuelos comerciales allí y la creación de las tantas bases existentes luego de casualmente varias expediciones militares por parte de muchos países que se realizaron entre los años 1900 y 1960. Las razones oficiales y más importantes por la cual no existen vuelos comerciales como las condiciones extremas, el crudo clima y la infraestructura limitada siempre me dejaron con serias dudas al respecto. Pues bien, la historia de Helen sobre su padre William, las historias que llegarían luego sobre los viajes a las tierras fuera del primer domo, el mapa de la Terra Infinita y todo lo restante sobre los otros mundos alrededor serían un baldazo de agua fría sobre la realidad de nuestro mundo, nuestro pasado y todo lo que sucede en nuestro entorno. Canal de YouTube Nos Confunden. El siguiente mapa antiguo nos muestra tierras que encierran a los continentes conocidos de forma circundante. También siempre representó un desafío en la explicación del modelo actual. Por dicha razón, la historia de que los custodios, aquellos colonizadores que habían penetrado los continentes conocidos hace mucho tiempo atrás y llevado a cabo diferentes tareas dentro de las tierras, todo tipo de manipulación, como por ejemplo el clima, justamente en estas tierras ya existentes, cobra entonces otro sentido ahora. Canal de YouTube Nos Confunden. La versión del mapa de nuestros continentes conocidos previo a reseteos pasados también llegaría a nuestras manos y la representación del mismo sería de esta forma detallada en la siguiente imagen. Curiosamente, encontramos a la parte sur de América unida a las tierras que conocemos como Antártida. Otro nuevo mundo nacía ante nosotros que estábamos estupefactos ante tal confirmación. Canal de YouTube Nos Confunden. En la parte central, la información que nos llegaba era que existía otro continente desconocido llamado Hiperbórea y que había sido utilizado por los primeros humanos de Asgard por medio de un portal conector, antiguamente abierto a la navegación, aunque presenta dificultades para llegar a sus tierras. De esta forma, entonces, obteníamos un nuevo mapa con la nueva visión de lo que la Antártida realmente representaría, una gran barrera divisoria antes del primer domo. De esta forma, entonces, podemos darnos una idea de que nuestro mundo con las tierras que nos rodean se podría ver de la siguiente forma. Y luego, más adelante, veremos entonces cómo se ven hoy nuestras tierras de origen, los mundos que nos rodean y todo acerca de nuestro entorno, los portales y pasajes que conducen hacia las tierras exteriores, como así también los domos divisorios y sus respectivas murallas de hielo, la creación artificial de los custodios. Helen se siguió contactando conmigo y se iniciaron varios otros viajes y la información también fue llegando toda al unísono. El tiempo es diferente dentro de cada mundo domo, como así también en el exterior.
Por dicha razón, a veces se obtiene demasiada información muy velozmente para el tiempo que transcurre en nuestras tierras amuralladas. El viaje hacia la Antártida previo a todo este contacto había sido clave. La experiencia allí vivida y todo lo que sucedía a nuestro alrededor había llegado tan rápido que no había tiempo para analizar demasiado. El capitán Butler, aquel ancestral que había hecho cruzar a William Morris la primera vez hacia las tierras ancestrales del otro lado de las primeras murallas de hielo, hoy se encuentra en un viaje único junto con Helen, para visitar los tantos mundos que se encuentran alrededor y poder así entablar una relación cordial y de ayuda en conjunto con otros seres. Creemos que así entonces es posible vencer al poder custodial Anunnaki que parece reinar desde hace mucho tiempo ya aquí dentro. La información que encontrará a continuación se basa en la base de datos de los humanos ancestrales y Cassiopeians, con la actualización de ambas realizada recientemente debido a los extensos y varios viajes que se están desplegando y aún continúan a día de hoy bajo el liderazgo de Helen y Hiurenk. Canal de YouTube Nos Confunden.